Tercer fragmento de la clase número 15. Veníamos diciendo que una lectura de la experiencia de la década del 50 y principios de los 60 indicaba que en la región de América Latina existía una heterogeneidad estructural. ¿Qué quiero decir con esto? Que había islas o pequeños espacios de alta productividad, fábricas, que en algunas ciudades de América Latina tenían niveles altos de tecnología y eficiencia, pero que alrededor de esa ciudad, de esa fábrica, se mantenían condiciones de pobreza, trabajos de baja calificación, baja formación de recursos humanos y bajos ingresos. Es decir, no había una conexión, una distribución de ingresos a partir de esa fábrica que podía ser tanto extranjera como local. En cierta forma, se había modificado la dependencia porque ahora había algunas fábricas industriales de mediana tecnología, pero no se había eliminado esa dependencia económica del centro. Se había reemplazado, por ejemplo, la producción de bananas como principal producto exportador por vasos de plástico, por darte ejemplo que veníamos usando. Pero todo el resto de la economía seguía funcionando igual. Solo se había dado un cambio de formato. Ahora, ¿cuál era el punto central? Que mientras que en los países desarrollados se producen muchos productos con una tecnología equivalente, una productividad alta y homogénea, es decir, se producen bienes de buena calidad, modernos y baratos, en mucho volumen, con muchas opciones para elegir para consumidor. En los países de la periferia se producen pocos productos de calidad mundial. En algunos solo uno, asociado a una ventaja comparativa, ahí tener la montaña cerca o el campo productivo. Y el resto del país vive con niveles de productividad muy bajos. Gente que trabaja en tareas de venta callejera, imposible de competir con bienes importados y menos de exportar. O sea que mientras en los países del centro había una homogeneidad productiva, alta productividad, en todo se había tecnología que multiplica la eficiencia de la producción, en los países de la periferia hay una heterogeneidad productiva. Hay pocas fábricas que son altamente productivas y el resto tiene una baja productividad. Hay como pequeñas islas productivas. Y eso repercute en que cuando esos pocos bienes exportables sufren una caída del precio por una crisis mundial o por una mega cosecha que multiplicó la abundancia de ese bien y no fue absorbida por la demanda, la caída de ese producto único o casi único deprime la economía entera del país periférico. Y eso no pasa en los países centrales, que producen muchos bienes exportables, porque si alguno baja de precio, los demás compensan esa caída y lo equilibran. Eso no cambia con el reemplazo de bananas por vasos. Y más cuando esas pocas fábricas que se instalan se lo hacen en pocas ciudades. En general, las ciudades más desarrolladas dentro de la periferia, las ciudades que tienen más infraestructura. Y lo cual traduce esto en una nueva relación centro y periferia, no ya entre países del sur y países del norte, sino centro y periferia entre países, entre ciudades, entre provincias dentro de un mismo país. Hay un centro y periferia en los países también. Uno podría decir entre Buenos Aires y el interior. Así que otro de los problemas de este desarrollo fallido, es que las divisas que se obtenían del comercio exterior eran acaparadas. Acá tengo que ir a otra placa que preparé. Otro problema de este proceso de desarrollo fallido tenía que ver con quién se apropiaba de los dólares excedentes del comercio exterior. ¿A dónde iban? ¿A qué bolsillos iban? Iban al Estado, iban a los que querían invertir para aumentar la cantidad de máquinas y industrializarse. Y ahí lo que se criticaba de parte de la CEPAL es que esas divisas del esfuerzo exportador no terminaban en fábricas para aumentar la capacidad productiva y aumentar el valor agregado, sino que eran acaparadas por los dueños de esas fábricas o por los terratenientes, los dueños de la tierra o los dueños de la tierra, las montañas o lo que fuera, o algunos comerciantes, sectores monopólicos, oligopólicos, comerciantes,
y que no se reinvertían localmente. No se mejoraban las fábricas, la maquinaria del campo o de los comercios, sino que esa ganancia se gastaba o se fugaba al exterior o en bienes de lujo, es decir, esa riqueza que debía utilizarse para multiplicar la productividad en base a comprar cada vez más maquinarias para incrementar el ritmo de industrial, se gastaba en yates o se depositaba en bancos de Estados Unidos. Hasta acá los comentarios de la CEPAL, como ven, van incrementando su nivel de crítica respecto del proceso capitalista en América Latina y planteando en muchos casos un fuerte, una fuerte crítica a las élites, a los grupos económicos que manejaban, desde el punto de vista privado, esa apropiación del excedente, esa apropiación de esa sociedad privilegiada de consumo, que en vez de reinvertir las ganancias, construía mansiones en París. Hay ejemplos de ese tipo en varios de los países de la región. También en África hay otros países subdesarrollados en los cuales la plata que se genera en un país termina depositada fuera del país. Creo que ya lo dije, pero lo repito, la CEPAL fue perdiendo mientras subía el crédito de las teorías neoliberales, la CEPAL fue perdiendo influencia en los gobiernos de la región, se quedó como un centro de estudios. Lo que quiero hacer ahora es introducir un breve texto, no tan breve, bueno, que les dejo, y la evolución de ideas posteriores a la CEPAL sobre modelos de desarrollo. Ideas asociadas a modelos de desarrollo más vinculados a una relación entre el capital y los recursos naturales de una forma diferente. Recursos naturales y el territorio y la población asociada al territorio. Y el texto que les dejo ahí en el compendio es de una investigadora, Maristela Svampa, bastante conocida, que desde un título provocativo como Consenso de los Commodities, plantea que en la región hay modelos de desarrollo entre las décadas 2000, 2010, 2013 más o menos, creo que está publicado en ese año el texto, que reproducen algunos de los problemas que la CEPAL abordó y que 50 años después la autora analiza y le da un giro y puntos de vista propios. Así que acuérdense que commodities eran los productos indiferenciados cuyos precios se fijaban internacionalmente. Como digo, la autora plantea que entre los años 2003 y 2013, sobre todo, operó una reversión de los términos del intercambio. Es decir, que esta tendencia histórica de que cada vez lo que producen los países en desarrollo bajan de precio frente a lo que producen los países centrales que suben de precio, se revirtió. Se revirtió a partir de la demanda china. La demanda china de alimentos y minerales que hizo subir el precio de las materias primas, de los commodities que exportó la región y que generó crecimiento económico en América Latina. Dólares por exportaciones y recursos para el Estado vía impuestos por la mayor actividad económica. Pero que al mismo tiempo ese tipo de crecimiento tensionó y afectó negativamente a las poblaciones que viven en esos territorios que ahora se convierten en fábricas a cielo abierto para dar de comer a cientos de millones de chinos. Así que la expresión consenso de los commodities es una metáfora en realidad del consenso de Washington, el catálogo neoliberal de la década del 90. La idea de consenso indica que no hay otra alternativa posible a lo que Vampa llama el neoextractivismo, vinculado a una forma de sobreexplotación del territorio, de agricultura, la soja transgénica, sin rotación de cultivos, reemplazando cultivos tradicionales, tierras que eran bosques, la deforestación, eran lugares sin presencia humana y que estaban para que los animales vivan ahí libremente y que ahora entran en un circuito de producción para exportación que los pone en manos de empresas mayormente internacionales o grandes empresas locales que dejan poco y nada para las comunidades locales. Piensen en la minería de oro que puede afectar
los cursos de agua en provincias muy desérticas que si se contaminan esos arroyos pierden incluso la posibilidad de tener agua para tomar, las minerías a cielo abierto, con cianuro. Esta es la crítica que hace Svampa. Además del deterioro del medio ambiente, la deforestación y los monocultivos, tierras que ya incluso dejan de servir para alimentar a la gente que vive ahí porque se van a priorizar los cultivos de lo que se puede exportar, la demanda exterior, digamos. Todo eso conlleva este término que usa de neoextractivismo, como una fase de extracción de recursos naturales de la región que también tiene antecedentes en la colonia. Piensen en el Cerro de Potosí, que era el gran lugar en el cual se producía plata para todo el imperio español. El Potosí llegó a tener la misma población que París en el 1600. Y construcciones y avances que no tenían capitales europeas, como digo. Pero que el día que se terminó la plata desapareció la ciudad. Obviamente que los niveles de explotación y de esclavitud y todo eso eran descomunales. Era una riqueza completamente mal distribuida. Pero se había creado una ciudad y era el centro económico del virreinato del Río de la Plata cuando se creó y de buena parte de América del Sur. En cierta forma, lo que revela el texto de Svampa es que América Latina en parte está hace como 70 años atrás, exportando materias primas, pero que ahora esas materias primas subieron de precio. Así que ya no es más, ya no estaba más ese deterioro en términos de intercambio, que igualmente de 2013 para acá también se revirtió. Ya no es que los precios son tan altos. La soja, el cobre, el petróleo están a mitad de precio del que estaban cuando Svampa escribe su texto. Pero eso no quita que el modelo de exportación con la mayoría de los países de América Latina sea igual en parte a lo que pasó hace tanto tiempo y que reproduzca ese patrón de comportamiento al punto que muchos países que habían escalado, habían subido en escalones de procesos industriales, de agregación de valor, hoy están volviendo a tener exportaciones mayormente en materias primas, porque subieron de precio, así que hay un mayor incentivo a exportar solo materia prima. Piensen que los chinos y demás países asiáticos también están haciendo un proceso de industrialización acelerado y tienen que crear mucho empleo, así que ellos también quieren tener la mano de obra en sus propios países. Quieren importar materia prima y quedarse con los bienes industriales para crear empleos para sus millones de personas. Con la diferencia que ellos producen mucho más barato que los países del centro, con lo cual durante varios años los alimentos que producimos van a tener demanda y por otro lado los bienes industriales van a bajar de precio porque ahora se producen en países mucho más baratos. Así que la tensión hoy está en los países industriales que están compitiendo con China a ver quién se queda con esos empleos. Donald Trump se explica en parte por eso. El país más rico del mundo que le reclama a los chinos por competencia desleal, por tener sueldos bajos, por tener su moneda barata, y Estados Unidos comienza a subir aranceles a los productos chinos para conservar localmente algunos empleos y disputarle empleos a los chinos. Así que lean el proceso de inserción internacional de China y de los países asiáticos como una disputa por quién produce bienes industriales a mejor precio. Claro que incluso Svampa marca una diferencia con la colonia, entre la colonia y el proceso actual, porque dice que entre 2003 y 2013 existe una redistribución de las ganancias, de la riqueza, en parte, no total, en parte, en los países de América Latina, ¿vía qué? Vía los planes sociales. Toda la región adoptó planes sociales, en Brasil se llaman Bolsa Familia, el bono Juanito creo que en Bolivia, en más oportunidades en México, en Argentina tenemos la asignación universal por hijo. Es decir, los estados latinoamericanos, mediante esos planes, mediante otras más políticas adicionales, generaron ciertos niveles de crecimiento más redistributivos en los países que en procesos anteriores, aunque a costa de deteriorar el medio ambiente y las comunidades locales. El texto dice, y por eso también me interesaba, que está pasando una especie de retorno al principio de ventaja comparativa asociado a
a la abundancia de factores productivos. Dejamos acá este fragmento.